Terminamos el capítulo de Gálatas 2 con los versículos 19 al 21 y otra vez he señalado unas repeticiones de frases y de palabras, notando también algunas frases que no son iguales pero son paralelas. Y traduzco. Aquí vemos que el pronombre yo o a mí o por mí es prominente aquí. Empieza Pablo con lo enfático, pues yo, por medio de ley, a ley, morí, para que viva para Dios. En Cristo he sido crucificado, pero ya no vivo yo. Aquí otra vez, déjame señalar el pronombre aquí. Ya vivo, ya no yo, pero vive en mí Cristo. Lo que ahora vivo en carne, en fe vivo en el Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, en mi lugar. No anulo la gracia de Dios, pues si por medio de ley, justicia, entonces Cristo en vano murió. Aquí podemos ver repetición de Dios, para que yo viva para Dios, Hijo de Dios, gracia de Dios, y estas frases están como en paralelo. Hijo de Dios, gracia de Dios. Aquí Cristo se repite 3 veces. En Cristo he sido crucificado. Cristo vive en mí. Cristo murió en vano. Si justicia fuera por ley. Aquí el verbo vivir y el sustantivo vida, no, es puro verbo. Aquí en subjuntivo, presente, 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 aquí en primera persona y aquí en tercera persona. Cristo vive en mí, aquí es para que yo viva, vivo, vivo, vivo. Y aquí en 2 diferentes casos, genitivo y luego dativo. Los sustantivos en griego tienen casos y por eso a veces omiten el artículo definido, porque el mismo sustantivo, la misma palabra contiene, con su terminación, contiene la indicación de qué parte juega. Aquí es por medio de ley y aquí siendo dativo en ley o al la ley morí. Y aquí enfático yo, mi. Esta preposición en aparece varias veces. En mí, en carne, en fe. ¿Y qué más? La negación uketi, ya no, y aquí uk, no nulifico, no anulo. Y es interesante aquí porque dice en mí y por mí. Y les refiero a mi podcast sobre esta sección donde explico estos 2 conceptos, la sustitución aquí por mí, en mi lugar, y la participación en mí. Cristo vive en mí. Bien, vamos a buscar el diagrama, la estructura. Pues yo, por medio de ley,
a ley, morí, y luego hina, esta palabra hina indica propósito y normalmente trae el sustantivo para que yo viva a Dios. Y aquí explica cómo murió. En Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Entonces, como consecuencia de ser crucificado con Cristo, ya no vive Pablo, y aquí en paralelo, sino vive en mí Cristo. Y luego dice, y lo que vivo, explicando un poco más de cómo es esto, que ya no vive Pablo, sino que Cristo vive en él, explica lo que ahora vivo en carne, en fe vivo en el Hijo de Dios. Entonces voy a poner aquí, vivo en carne, vivo en fe. Entonces estas expresiones voy a señalar que son paralelas. Lo que ahora vivo en carne, en fe vivo en el Hijo de Dios, y luego explica quién es o qué hizo el Hijo de Dios, quien me amó, y estos son dos participios, y quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí tenemos como una cascada de ideas y vemos la subordinación de ideas porque va explicando más y más las ideas anteriores. Aquí murió, aquí cómo murió, siendo crucificado con Cristo, y ya no vive, pero Cristo vive en él, es decir, que todavía vive en algún sentido, y luego explica lo que vive es la vida de Cristo viviendo en él. ¿Y quién es Cristo? El que es el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó por Pablo. Y luego aclara que no anula la gracia de Dios. Y al decir eso está afirmando que afirma la gracia de Dios y niega lo opuesto, no anuló la gracia de Dios, y luego explica cómo se pudiera, o como algunos estaban anulando la gracia de Dios, y aquí regresa, y esto conecta con los versículos anteriores, sí, pues sí, por medio de ley, y aquí tenemos que proveer un verbo, si por medio de ley fuera o viniera justicia, entonces, y aquí tenemos un sí, entonces Cristo en vano habría muerto. Si fuera, tenemos que proveer el verbo, si por medio de ley fuera justicia, entonces Cristo habría muerto en vano, algo así. Entonces otra vez tenemos como una objeción contestada, como vimos en los versículos 15 al 18. Tenemos la declaración aquí, y en esta declaración tenemos dos conceptos, lo que Cristo hace en nosotros y lo que Cristo hace por nosotros, y luego niega otra vez la justificación por medio de la fe y afirma en una forma indirecta que al recibir la gracia de Dios por fe estamos más bien afirmando la gracia de Dios, aceptando lo que Cristo hizo, y si al contrario tratáramos de ser justificados por ley, estaríamos anulando, negando la gracia de Dios. Y aquí Pablo afirma la gracia de Dios en dos sentidos, lo que Cristo hace en Pablo y lo que Cristo hace por Pablo.